Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí desde la Biblioteca Mexicana de la Fundación Miguel Alemán. Soy Ernesto Velázquez, coordinador del Consejo Editorial Consultivo El Universal, y me da mucho gusto que nos acompañen en este foro que hemos titulado Mujeres en los Congresos de los Estados Mexicanos. Tenemos una participación de lujo esta tarde. Ya tendré tiempo de presentar a nuestros distinguidos panelistas. Por lo pronto, inicialmente, quiero darle las gracias a la Fundación Miguel Alemán, que nos da su hospitalidad aquí, al doctor Alejandro Carrillo Castro, su director general, que me acompaña a mi izquierda, desde luego al licenciado Miguel Alemán Velasco, presidente de la Fundación, y a doña Claudia Alemán, que con tanto entusiasmo se suman, promueven y organizan este tipo de foros. También quiero agradecer, desde luego, desde el Universal, mi casa, a los periódicos aliados en red que están sumados al Grupo PAR, que está sumado a la transmisión de este foro. Este foro está llegando a muchísimos lugares de la República, gracias no solamente al Universal y a la Fundación Miguel Alemán, sino al periódico Debate de Sinaloa, al Siglo de Torreón, al Informador de Guadalajara, al Imparcial de Hermosillo, al Gran Diario de Yucatán, que ya se ha sumado a estos foros y que nos permite llegar al sureste de México, al Pulso de San Luis Potosí, a la Crónica de Baja California y al diario Frontera de Tijuana. Muchas gracias a todos ellos y muchas gracias a la gente que nos está viendo en todos estos lugares. Para dar comienzo a este foro, quiero darle la palabra al doctor Alejandro Carrillo Castro para que de manera institucional nos dé el mensaje de la Fundación Miguel Alemán. Querido doctor. Muchas gracias, don Ernesto. También a nombre de la Fundación Miguel Alemán y de su presidente, el licenciado Miguel Alemán Velasco, y de los integrantes de su patronato, en especial de doña Claudia Alemán Mañani, queremos darles la bienvenida a la biblioteca de la Fundación de Miguel Alemán, la Biblioteca Mexicana, desde donde estamos conjuntamente haciendo esta presentación, el licenciado Ernesto Velázquez Briceño, de la Casa del Universal y todos los periódicos que están sumados. Y recordar que aquí en la Fundación uno de sus programas institucionales es precisamente el de equidad de género, por lo que para nosotros es de especial interés y satisfacción el estar aquí promoviendo el conversatorio sobre mujeres en los congresos de los estados mexicanos. A las y el panelista, me da mucho gusto recibirlos, les agradecemos su participación y regresamos el micrófono a don Ernesto Velázquez. Muchísimas gracias, querido doctor. Gracias por tu hospitalidad de nuevo. Déjenme decirles que este tema, que me parece espléndido, Mujeres en los Congresos de los Estados Mexicanos, ha aparecido como tema de foro gracias a la reciente y celebrable publicación del libro que bajo el mismo nombre se ha publicado en inglés por la editorial Springer. Me parece un acontecimiento editorial sumamente relevante. Ya ha tenido varias y exitosas presentaciones este libro, pero finalmente, como bien nos lo han dicho nuestros propios coautores, tenemos el gusto hoy de que 3 de los 4 coautores de este libro estén presentes con nosotros. Nos falta el doctor Sebastián Garrido, quien no nos puede acompañar y a quien saludamos desde aquí, pero están presentes esta tarde mi querida amiga, la doctora Flavia Freidenberg, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Muchas gracias, Flavia, por estar presente.
la doctora Carolina Gilas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Muchas gracias, Carolina. Y el doctor Camilo Saavedra Herrera también del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Una mesa, un foro muy puma que celebramos que podamos realizar este día. El libro, como bien lo han señalado los propios coautores, pretende llenar un vacío en la investigación sobre la representación política de las mujeres al desarrollar una evaluación multidimensional de la participación femenina en los 32 congresos subnacionales y en 64 legislaturas en un sistema político federal como el de México. De todos es conocido, y sobre todo se comentó mucho en las elecciones del año pasado, el notable incremento de la participación de las mujeres en los cargos públicos es algo que es muy relevante, pero claramente, como lo han señalado, el objetivo del libro es evaluar la representación política de las mujeres en los congresos subnacionales mexicanos, y nos dicen los autores en sus 4 dimensiones: formal, descriptiva, simbólica y sustantiva, a partir del reconocimiento de la paridad como principio constitucional para la postulación de las candidaturas. Un tema verdaderamente relevante e interesante que vamos a tratar hoy con nuestros panelistas. Le voy a ceder la palabra primero a mi querida y muy admirada amiga, la doctora Flavia Freidenberg del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Salamanca y máster en Estudios Latinoamericanos por la misma universidad, profesora de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, coordinadora del Observatorio de Reformas en América Latina del Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra Universidad Nacional Autónoma de México y de la Organización de Estados Americanos, y fundadora y coordinadora de la Red de Politólogas. Muchas gracias, Flavia, por tu entusiasmo para que pudiéramos hacer este foro, por tu iniciativa siempre, por tu cercanía con nosotros, y te cedemos la palabra. Muchísimas gracias, queridísimo Ernesto Velázquez. Muchísimas gracias, doctor Alejandro Carrillo Castro, y por supuesto a todos los medios que están siguiendo esta iniciativa de nuestra querida Fundación Miguel Alemán y el periódico El Universal. En nombre de nuestro querido Sebastián Garrido, quien se disculpa que no pueda estar hoy con nosotros, y de mis compañeros y compañeras que están aquí presentes, pero también en nombre de 15 estudiantes que forman parte de este equipo de investigación, queremos transmitirle nuestra enorme alegría de poder participar en esta conversación, ocasionada a raíz de la publicación de nuestro más reciente libro, un libro en el cual hemos trabajado muchísimo los últimos 2 años, y del cual nos sentimos muy orgullosas y orgullosos, porque este libro lo que hace es describir de alguna manera esta revolución pacífica, casi silenciosa, en términos conceptuales, en términos de derechos, en términos normativos, en términos estratégicos, que se ha dado en México a nivel federal, pero nosotros estamos poniendo nuestro énfasis en el nivel subnacional, y aunque hay muchas interacciones multinivel entre lo federal y lo subnacional, nosotras creemos que es importante llamar la atención sobre lo que significa estas transformaciones normativas y transformaciones de derechos y transformaciones estratégicas en relación a la representación política de las mujeres, que es un tema que no debería solamente interesarle a las mujeres, sino que es un tema que debería interesarle a toda la sociedad. Y esta investigación, que evalúa más de 200 reformas electorales en materia de lo que nosotros denominamos el régimen electoral de género, es decir, aquellas reglas, aquellas pautas que establecen la manera en que los partidos políticos tienen que registrar sus candidaturas, ha tenido un impacto sustantivo sobre
la representación descriptiva de las mujeres, es decir, sobre la presencia de las mujeres en los 32 congresos estatales. Nuestros datos evidencian el crecimiento en 40 puntos porcentuales de la presencia de las mujeres en las 32 entidades, y eso en un periodo de tiempo de larga data, es decir, en las últimas 3 décadas. Y esto ha tenido impacto directo, como decía recién, sobre el reconocimiento de los derechos políticos de la mitad de la población, que se dice poco, sobre la manera en que traducimos el peso de los convenios internacionales en la legislación nacional, es decir, la manera que se respeta el principio de convencionalidad, a partir del cual lo que firmamos a nivel internacional nos obliga a nivel nacional, sobre este cambio de paradigma respecto a ver los derechos políticos y los derechos en general de las mujeres como derechos humanos, pero también al mismo tiempo sobre las barreras y las prácticas discriminatorias que aún persisten, que están arraigadas en nuestra sociedad, que están arraigadas en la clase política. Ayer, si no me equivoco, ha habido un incidente muy lamentable en nuestro Congreso Federal, dando cuenta de esas prácticas discriminatorias, y también sobre cómo funcionan las instituciones y cómo el Estado construye, o no, en este caso esperamos que sí, esta democracia sustantiva y esta democracia con igualdad sustantiva. Y este incremento de las mujeres en los cargos, en los escaños, lo hemos evaluado en las 32 congresos mexicanos, en 64 legislaturas. Tomamos algunas bases de datos un corte en el tiempo, mientras en otras bases de datos analizamos 3 décadas, porque consideramos importantísimo poner el énfasis en qué medida la aprobación de la paridad constitucional en nuestro país ha supuesto o no, desde 2014, transformaciones en la manera de hacer política y en la manera de ejercer los derechos y en la manera de construir democracia. Así de que evaluamos 2.234 representantes, 1.778 comisiones legislativas, 24.397, me voy a hacer una camiseta que diga 24.397 iniciativas legislativas y 7.696 leyes aprobadas. Y esto habría sido imposible, querido Ernesto, querido Alejandro, sin el apoyo de un equipo de estudiantes maravilloso que trabaja con nosotras y con nosotros en el Observatorio de Reformas Políticas en América Latina, este espacio de construcción de conocimiento y de observación y de desarrollo de conocimiento que tenemos en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. No quiero agotar todo el tiempo que me diste, pero sí me gustaría llamar la atención sobre algunos hallazgos que consideramos que son muy positivos. Las reformas paritarias han sido exitosas en la elección de las mujeres, ha incrementado el número de mujeres legisladoras, esto ha significado que más mujeres han presidido los congresos, eso significa que junto a la representación formal se incrementó la representación descriptiva y con ello se incrementó la representación simbólica. Más mujeres han integrado las mesas directivas y la Junta de Coordinación Política, y ha habido una mayor participación de mujeres en las comisiones y también en el uso del lenguaje incluyente o inclusivo en la documentación oficial. Y esta mayor presencia de mujeres también ha implicado, al menos en un 10 puntos porcentuales, un mayor número de iniciativas presentadas por mujeres. Y ha supuesto una mayor capacidad de materializarlas, es decir, de aprobarlas en comparación a lo que hicieron los hombres en estas 64 legislaturas que evaluamos. Hay una diferencia de 31% de puntos porcentuales de esa capacidad de materializar las leyes, las iniciativas, frente a un 29% por parte de los hombres. Y también ha habido una mayor aprobación de iniciativas que en la literatura podrían llegar a ser consideradas como feministas, ¿no? Aquellas que están interesadas en poner énfasis en la autonomía de las mujeres.
Y estos son datos muy importantes que tenemos que poner luz sobre ellos porque son avances de ese proceso de transformación que México ha hecho en los últimos años, ¿no? Ahora, no todos los hallazgos son positivos y voy a cerrar mi primera intervención, mencionando algunos de estos hallazgos, no tan buenos para la construcción de la democracia y que además implican una serie de retos. Si bien en sí mismo que más mujeres estén en los congresos es muy importante, ya en sí mismo eso es importante, ellas siguen presidiendo las comisiones que han sido consideradas como blandas, las de género, las de bienestar, las que no se consideran como comisiones con poder. Ellas no están ejerciendo el poder en igualdad de condiciones que los hombres. Los congresos siguen generizados, es decir, siguen teniendo prácticas formales e informales que discriminan. Y a pesar del aumento de la cantidad de iniciativas presentadas, las iniciativas feministas, que pueden ser consideradas feministas, siguen siendo muy pocas. De las 24.397 iniciativas en 23 estados, lo que nos encontramos es que solo el 16%, o sea, solo 4.052 iniciativas, pueden ser consideradas feministas. Y las iniciativas feministas que se aprobaron, en general, estaban relacionadas a dos temas muy importantes, paridad en todo, violencia política en razón de género, pero en realidad reflejan acuerdos que vienen, digamos, de manera multinivel, ¿no? Impulsados desde la federación y que forman parte del proceso de armonización legislativa, ¿no? No hay, al menos en lo que nosotros investigamos, evidencia de que haya una movilización en el periodo que nosotros estudiamos, ¿no? En 2015, 2018, 2018, 2021, una movilización importante respecto a derechos reproductivos, derechos sexuales, sistema de cuidado, están ausentes. Así que bueno, esta investigación nos ha enseñado muchas cosas y vamos a seguir conversando sobre ellas para detonar la conversación, ¿no? Pero lo que queremos llamar la atención es que pese a los esfuerzos que realizó el país, ¿no? El movimiento de mujeres, las mujeres políticas, los medios, la academia, las autoridades, la representación descriptiva de las mujeres es que ellas estén en los congresos, no está suponiendo una agenda sustantiva de género, ni progresista, ni feminista. Y las mujeres están ejerciendo una representación generalizada, generalista y no generalizada. Y además, ellas dicen que no representan a las mujeres, porque hicimos una encuesta de 108, que nos contestaron 108 legisladoras, y el 81% de esas legisladoras dicen que representan a toda la ciudadanía del Estado y que así legislan. Entonces la pregunta es, ¿y entonces quién legisla sobre los derechos o sobre los problemas que tienen las mujeres de esos estados, que viven además en situaciones de extrema violencia, ¿no? de desigualdades y demás? Así que esta investigación nos da pistas a repensar la representación. Repensar la representación respecto a quienes representan las mujeres, también a quienes representan los hombres, y quienes deberían representar las mujeres y los hombres, digamos, pero también pone en discusión sobre el peso y el papel de los partidos políticos que continúan controlando y revisando las agendas, los temas de las agendas que impulsan las mujeres. Y cuando las mujeres quieren impulsar algún interés que desafía el orden divino, digamos, por usar el título de esa película maravillosa sobre el movimiento separatista suizo, lo que se encuentran es que les impiden avanzar. Los intereses de las mujeres se representan cuando no desafían valores establecidos o no desafían las prioridades del partido gobernante. Así que yo voy a dejarlo aquí para dejarle espacio a mis colegas a avanzar en otras de los hallazgos y de los desafíos que creo que son muy importantes para abonar a la conversación. Querida Flavia, muchas gracias. Qué información más interesante. Me encantó a mí el término que usaste, una revolución pacífica, casi silenciosa, en relación con la representación política de las mujeres, pero claramente los hallazgos yo creo que a ustedes mismos los han de ver sorprendido
muchísimo. Ustedes decían, recuerdo aquí tengo el texto, un mayor número de legisladoras no significa una mayor presencia performativa de la representación femenina, y un mayor número de mujeres en los cargos no supone una mayor actividad legislativa en términos de iniciativas y propuestas de leyes para reducir las desigualdades de género. Así que hay mucho todavía que caminar, y creo que nos hemos quedado simplemente en la celebración superficial del incremento de la participación, pero creo que hay mucho que analizar. Para poder continuar con este análisis, le voy a dar la palabra a nuestra amiga la doctora Carolina Gilas, doctora en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, profesora del Centro de Estudios Políticos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la misma universidad, integrante del Sistema Nacional de Investigadores, nivel 1, forma parte del equipo de investigación del Observatorio de Reformas Políticas de América Latina, del Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Organización de los Estados Americanos. Coordina el proyecto Representación Simbólica de las Mujeres en América Latina. Es miembro del Comité Académico de la Cátedra Francisco I. Madero con el INE y la Facultad de Ciencias Políticas. Sus intereses de investigación están relacionados con la representación política de las mujeres y grupos subrepresentados, violencia política de género, sistemas electorales y derecho electoral, así como con los avances disciplinares de la ciencia política encaminados a la inclusión de la perspectiva de género, y es miembro de la red de politólogas #NoSinMujeres. Querida Carolina, bienvenida, muchas gracias, es tuya la palabra. Muchas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchísimas gracias, mi querido Ernesto, por ser artífice de ese encuentro, por contribuir a abrirnos este espacio. Muchas gracias también, por supuesto, al doctor Alejandro Carrillo, a la Fundación Miguel Alemán, al Universal, a todos los medios que están pues apoyando en la organización de este espacio. Creo que para todos nosotros, tanto quienes pues somos coautoras de este libro, como quienes han participado en la investigación tan amplia que hemos realizado, es realmente un privilegio, es un honor tener la oportunidad de compartir con ustedes algunos de los hallazgos y contribuir pues a un debate que estamos convencidos que es un debate fundamental que debemos tener. Y pues lo que les quisiera compartir en primer lugar es que pues ese libro creo que es un producto del que estamos todas y todos muy orgullosos, porque pues pone en la agenda, en el debate, algunos de los temas que había que ir a mirar, pero que pues no estaban documentados, no estaban visibilizados a partir de los datos de un análisis comparado de lo que realmente ocurre cuando las mujeres llegan al poder, pero también porque hemos hecho esa investigación en circunstancias muy particulares. Se dice fácil que le hemos dedicado los últimos casi 2 años, pero pues fueron esos 2 años de la pandemia que pues nos atravesó en todos los sentidos, y también por supuesto atravesó ese proyecto. Teníamos grandes planes de hacer viajes a las entidades federativas, de hacer mesas de análisis, de hacer grupos focales, de hacer miles de cosas que pues por supuesto a la mera hora se tuvieron que pues no posponer, sino más bien cancelar, y tuvimos que buscar otros mecanismos, otras maneras de articular trabajo en equipo, de conseguir toda la data que necesitábamos para poder hacer esa investigación, y pues aprender a trabajar con 15 estudiantes, cada uno, pues lamentablemente no sentados juntos en un espacio universitario, sino trabajando a distancia desde sus casas. Entonces creo que fue un esfuerzo magnífico que hemos hecho, que han hecho todas y todos, y creo que siempre vamos a estar agradecidos por ello. Y también creo que estamos muy contentos con este libro, porque
además de esa recopilación de toda esa data que les comentaba hace rato Flavia, de cuántas iniciativas, cuántas comisiones, cuántas legisladoras y legisladores fueron, también realiza un análisis en la perspectiva multidimensional. Tú ya lo señalabas hace rato, Ernesto, que hablamos de las 4 dimensiones de la representación, la formal, la descriptiva, la simbólica, la sustantiva, y eso es poco común. Usualmente las investigaciones tienden a mirar una de ellas, a veces 2, pero un esfuerzo de articular un análisis transversal en todas las dimensiones realmente fue un reto, definitivamente fue un desafío conceptual, metodológico en todos los sentidos, y creo que valió la pena. El libro nace de ciertas inquietudes que por supuesto tenemos, como bien decías, al observar que cada vez hay más mujeres en los espacios del poder, en particular en el poder legislativo. Pues la gran pregunta que llega es justo qué pasa a partir de que ellas se encuentren ahí, cómo cambian las dinámicas, cómo cambia la representación, qué cosas dejan de funcionar de la misma manera en la que lo han hecho tradicionalmente cuando todos esos espacios han estado dominados por los varones, y de qué manera las mujeres entonces aportan o cambian la representación política. Y ahí creo que nuestros hallazgos de alguna manera confirman muchas de las intuiciones que hemos tenido, no todas, porque nuestro primer caso de estudio que hicimos con Flavia fue Morelos, y Morelos, digamos, es un caso que ha resultado ser muy particular, es decir, ciertas dinámicas en el Congreso que fue numéricamente integrado por la mayoría de las mujeres, pero donde mantenían el dominio político los varones, no se repitió en la misma manera en las otras entidades federativas. Entonces ahí, digamos, encontramos elementos tan positivos, los que comentaba Flavia, de que más mujeres, que mejores reglas, son más mujeres que llegan, más mujeres en las presidencias, más mujeres en las comisiones, pero también hemos encontrado esos grandes obstáculos. Y creo que uno de los aspectos sobre el cual tenemos que reflexionar de manera importante es por qué las instituciones no cambian cuando su integración cambia. Es decir, llegan las mujeres, son la mitad, quizá aún más de la mitad en algunos de los congresos estatales, pero la manera en la que estos congresos trabajan, tanto en cómo asignan los espacios, ¿no? Lo que vemos, por ejemplo, es que hay cada vez más mujeres presidiendo los congresos en las mesas directivas, pero que las juntas de coordinación política o sus equivalentes se resisten a la igualdad, se resisten a la paridad. Lo que vemos son esos sesgos de género en las comisiones, pero también vemos que hay muchos obstáculos que dificultan a las legisladoras ejercer la representación. Y aquí estoy pensando en cosas tan sencillas como, por ejemplo, los horarios y días en los que se celebran las sesiones, ¿no? Siempre tradicionalmente ha sido que la actividad legislativa era de los varones y que pues para que estos varones pudieran realizarla, detrás tenían un ejército de mujeres quienes se encargaban, digamos, pues de la vida, ¿no? De la vida cotidiana, de las tareas de cuidado, de la organización del hogar, de todo lo que hay que hacer para que una persona pueda ponerse un día en la mañana, su traje, salir a ejercer una función política, ejercer el poder. Pues cuando las mujeres llegan a estos espacios, pues resulta que muchas de esas reglas, y ellas lo señalan con mucha claridad en las entrevistas que hemos realizado, pues no son muy amigables para la participación de las mujeres, que necesitan quizá llevar a sus hijos a la escuela, que necesitan realizar otro tipo de actividades privadas, también profesionales, más allá de su labor legislativa. Y estas reglas lo que vemos es que no cambian. Entonces, es una pregunta, me parece, que vale la pena ir mirando muy de cerca de por qué, aunque ellas sean la mitad o más de la mitad, todo se sigue manejando como siempre, ¿no? Esas resistencias pues responden fundamentalmente a lo que en ciencia política llamamos instituciones informales, que son ciertos usos, costumbres que se han asentado, bajo las cuales funcionan las instituciones, que afectan cómo las personas que las integran
pues pueden ejercer sus funciones, cómo pueden incidir en las decisiones que se toman, cómo se relacionan entre ellas y entre ellos. Entonces, ahí lo que todavía, por supuesto, el libro evidencia, pero todavía no nos da elementos para tener esa cuestión zanjada, es cómo operan esas reglas para dificultar la representación política de las mujeres. También lo que estamos viendo, y ya lo apuntaba un poco Flavia en su participación, es esa reflexión sobre qué significa representar. Y para las mujeres mexicanas, para las legisladoras mexicanas, por lo que ellas mismas nos han dicho respondiendo a nuestra encuesta, representar es a todas y a todos. Es a toda la sociedad, a todo el distrito, a todo el estado en el cual ellas ejercen su función legislativa. Y aunque muchas dicen que la agenda de igualdad para ellas es importante, en hechos, ya analizando qué agendas promueven, qué iniciativas promueven, sí se corrobora esa visión generalista de la representación, que trata de actuar a favor, pues, de todo el mundo, que podríamos ahí preguntarnos qué significa que es a favor de todo el mundo, y que si al ser a favor de todo el mundo quizá no se llegan a perder ciertos objetivos o beneficios que requerirían ciertas poblaciones o ciertos grupos poblacionales en específico para mejorar su situación, para mejorar su acceso a los derechos, para mejorar su calidad de vida. Y ahí tenemos también ese tercer elemento que tiene que ver con que pues, no todas las mujeres son feministas. Y eso tiene que ver un poco con cierta, y aquí entre comillas, mala prensa que llega a tener la palabra que empieza con F, la palabra feminismo, en ciertos sectores de la población, en ciertos sectores políticos, pero también tiene que ver con que pues, muchas de las mujeres que llegan a ocupar los cargos son mujeres conservadoras, son mujeres que se reconocen a sí mismas en una ideología conservadora. Es decir, la paridad cuando opera, pues opera para todas, ¿no? Opera para toda la diversidad de las mujeres que componen nuestra sociedad y no solamente aquellas que responden o que se podrían asumir a sí mismas como feministas, como a favor de ciertos derechos. Y eso es un fenómeno muy interesante. Yo estoy convencida que es un fenómeno positivo, a pesar de que ya a mí misma me reconozco como feminista y claro que me gustaría ver cada vez más feministas en los cargos, no solo legislativos, sino en todos los espacios públicos, y que me gustaría ver más legislaciones feministas y más políticas públicas feministas. Me parece que la representación lo que busca, y el propio feminismo lo que busca, es reconocer la agencia, la autonomía de las mujeres, y ahí sí tiene que ser de todas las mujeres. Entonces, creo que el fenómeno en sí es por supuesto favorable, pero tiene ciertas consecuencias que tienen que ver con las expectativas que tenemos. Y la llegada de las mujeres al poder, en particular a través de toda esa serie de reformas, de cambios, de evolución del régimen electoral de género, primero las cuotas, después la paridad como ya un principio de distribución del poder en nuestro país, se justifican con frecuencia de que esas mujeres que lleguen tienen que hacer algo, ¿no? Tienen que cambiar las cosas, tienen que hacer que la política sea mejor o que sea diferente, que sea más incluyente, que luche por los derechos. Y esas grandes expectativas pues no necesariamente se cumplen en la práctica, ¿no? Y no se cumplen en la práctica, pues reitero, tanto por los obstáculos que la propia política les impone a las mujeres, como por el hecho de que la diversidad de las mujeres articula una enorme diversidad de las agendas e intereses. Y frente a eso, me parece que no podemos perder de vista de que la representación paritaria, la representación igualitaria, el hecho de que las personas diversas, tanto en función del género, pero también de muchas otras características que nos atraviesan como integrantes de la sociedad, estén en los espacios de representación política, es un valor en sí mismo. Así que a pesar de que quizá no estamos viendo todavía ciertos cambios que quisiéramos ver casi en lo inmediato, y aquí un paréntesis, también creo que es un poco injusto esperar de las mujeres que en muy pocos años resuelvan todas las desigualdades, dificultades, retrasos y problemas que tiene nuestra sociedad y que pues, los varones no han podido resolver durante
décadas, si no es que cientos de años, las mujeres, en mi vieja tierra, se dice que donde el diablo no puede, manda la mujer, ¿no? Pero pues tampoco es para tanto, tampoco quiere decir que por arte de magia, llegando, que yo estoy convencida que las mujeres tienen una enorme capacidad de ejercer liderazgo y de generar los cambios, pero tampoco pueden hacer esos cambios de un día para el otro. Entonces creo que no podemos perder de vista ese valor de su llegada a estos espacios de poder, y que pues hay que esperar, hay que ir mirando, hay que ir transformando las instituciones desde adentro para generar mayores posibilidades, mayores capacidades de incidencia para las mujeres. Entonces, pues con esta reflexión quisiera dejarlo aquí para, pues espero poder seguir al ratito ya discutiendo algunas de estas ideas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Carolina. Muy clara tu intervención. Nos haces ver que no necesariamente la llegada de las mujeres en los cargos públicos es necesariamente que tengan más poder político, ¿no? Y hay este tema de las grandes resistencias culturales, y tenemos justo al doctor Alejandro Carrillo Castro, que se ha dedicado como investigador y como historiador a estudiar profusamente eso, precisamente las resistencias culturales en esta visión patriarcal. Me hiciste recordar, aunque me desprendo un poco, perdón que me desprendo un poco del tema, pero hace unos días una notable filóloga de nuestra universidad, de la UNAM, decía con respecto a la discusión del lenguaje inclusivo, no es importante si le dicen a una arquitecta o arquitecto, lo verdaderamente importante es que se rompan las resistencias, que gane lo mismo, que tenga la posibilidad de ejercer sobre esas, de ejercer su profesión como se debe de ejercer, etcétera. No sé, tengo la sensación de que estamos en un proceso, en un camino en ese sentido con respecto a las mujeres que están llegando a estos cargos legislativos y a estos cargos públicos, tal como nos lo comenta Carolina. Y bueno, también esta evidencia de lo que tú dices, no todas las mujeres son feministas. Hay un conservadurismo que de pronto también es parte de ese proceso. Pero en fin, hay mucho que comentar. Les quiero decir que nuestra audiencia está muy activa, ya nos están haciendo llegar preguntas que dentro de unos minutos les haremos a ustedes, pero por lo pronto toca el turno de nuestro amigo el doctor Camilo Saavedra Herrera. Muchas gracias de nueva cuenta, Camilo, por tu presencia, por tu trabajo en este espléndido libro. Él es investigador titular A de tiempo completo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México e integrante del Sistema Nacional de Investigadores, también nivel 1. Es doctor en gobierno por la London School of Economics, así como maestro de estudios políticos y sociales y licenciado en Ciencias Políticas y Administración Pública por la UNAM. Su trabajo de investigación se centra en las instituciones judiciales y electorales y el cambio constitucional. Antes de incorporarse al Instituto de Investigaciones Jurídicas, ocupó cargos de asesoría e investigación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Federal Electoral. Muchas gracias de nuevo por tu presencia, Camilo. La palabra es todo tuya. Muchísimas gracias a ti, Ernesto. Qué gusto estar con todas y todas las personas que nos acompañan. Agradezco muchísimo a El Universal, a la Fundación Miguel Alemán, por supuesto a ti, Ernesto, al doctor Alejandro Carrillo Castro, a los medios que se sumaron a esta iniciativa, porque nos da la oportunidad de conversar sobre algo que nos importa mucho y que nos ha llevado, como decían mis queridas colegas Carolina y Flavia, algunos años, que tiene que ver con analizar qué ha pasado en la realidad con la representación política de las mujeres, y eso está asociado a cómo podemos conocer y, con base en esta evidencia que recabamos, contribuir a construir una sociedad más igualitaria entre mujeres y hombres. Antes de compartir con ustedes unas ideas que tratarán de complementar lo que dijeron mis colegas, quisiera simplemente pues destacar lo importante que fue para nosotros, para nosotras, contar con el apoyo de nuestra universidad
obviamente, de nuestro instituto, el Instituto de Investigaciones Jurídicas, en el caso de Caro, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, y de Sebas, el CIDE, y en particular recibimos apoyo, y que esto fue muy importante para nosotros, de un programa que tenemos en la universidad, el programa PAPIT, que nos permitió, entre otras cosas, bajo la coordinación de Flavia, Carolina, contar con el equipo de estudiantes que, pues de manera muy comprometida y solidaria, se sumaron a la construcción de estas inmensas bases de datos sobre las que nos han hablado las colegas. Creo que habla pues de lo importante que es financiar la investigación, y de cómo además podemos tener investigación que tenga un impacto y que analice la realidad y que sirva justamente para construir y mejorar lo que tenemos. Lo primero que quisiera decir es algo que he conversado muchísimo con mis colegas, con Flavia en particular, y es una idea que alguna vez ella me dijo y me quedé así en shock de alguna manera, porque es algo muy obvio, pero también es algo que es bastante invisible, fue invisible por mucho tiempo. ¿A qué me refiero? A que durante mucho tiempo pensamos en la democracia y pensamos en que la democracia podía tener distintos grados de avance, retroceso, estas discusiones en las que estamos actualmente, etcétera. Pero durante mucho tiempo, como decía, no pensamos en lo importante que era observar a las mujeres. Entonces pensábamos en que si la democracia era tal, independientemente si participaban las mujeres, si las mujeres estaban representadas o no, etcétera. Y esto obviamente suponía al menos dejar de lado a la mitad de las personas que pueden formar parte de una comunidad política. Por fortuna hoy esto no es así, y en las evaluaciones que hacemos hoy en día de la democracia, en la forma en la que la comprendemos, que tratamos de mejorarla, etcétera, etcétera, está cada vez más presente esta idea de conocer qué es lo que, si participan o no participan las mujeres. Para decirlo muy rápidamente, ya no estamos en aquel momento en el que pues parecía que para que un sistema político fuera democrático o no, no importaba si participaban o no participaban las mujeres. Y eso es muy importante. Y es muy importante, además, en lo local, en los gobiernos, en las autoridades que están más cercanas a la gente, a las que no siempre prestamos toda la atención que merecen, y que son fundamentales, esto es obvio, por la cercanía con las personas y porque proveen muy distintos bienes y servicios públicos. Por eso me parece que el trabajo que hicimos y la discusión que estamos teniendo en este foro es importante, porque nos vincula el tema de la democracia con el tema de la igualdad y con el tema de lo que ocurre en lo local, donde hay que poner mayor atención todavía de lo que ponemos en lo nacional, porque ahí es donde nos falta tener, creo yo, mejor evidencia. Esto en primer lugar. En segundo lugar, me parece que, digo, y no es extraño que lo diga yo siendo parte del Instituto de Investigaciones Jurídicas, nos habla de la importancia del derecho y de la importancia del derecho como instrumento de cambio social, particularmente del derecho constitucional. Sabemos que México tiene una experiencia muy amplia y que contrasta en el contexto internacional de cambiar la Constitución. Nosotros reformamos la Constitución constantemente, tenemos más de 250 decretos de reforma constitucional, más de 700 impactos en los artículos de la Constitución, y pues los resultados de estos muy amplios cambios pues son divergentes, por supuesto. Pero una forma en la que podemos entender si estos cambios que se hacen para ajustar, digamos, nuestro derecho constitucional a nuevas realidades tienen impactos positivos o no, es precisamente observando, segmentándolos, y nosotras nos concentramos particularmente en este cambio que se hizo en 2014 en relación con la paridad y los efectos que esto produjo en los años subsecuentes. Me parece que, como lo han dicho mis colegas, a partir de los datos que recabamos, estamos frente a una reforma, a un cambio constitucional que en general fue exitoso y nos muestra la importancia y justamente el peso que puede tener el derecho constitucional, como decía antes, como instrumento de cambio social. Gracias en gran medida a las transformaciones jurídicas que se derivaron, que se desencadenaron de aquella reforma de 2014, pues comenzamos a tener congresos más paritarios al menos en cuanto a la representación descriptiva.
Esto, sin embargo, ha tenido un límite, digamos. El impacto del derecho ha tenido un límite, o hasta ahora no ha arrojado o no ha, digamos, provocado o propiciado todos los cambios que a algunas personas nos gustaría. Lo observamos, por supuesto, esto en la dimensión simbólica de la representación, donde ponemos sobre todo atención en la forma en la que se hace política, algo a lo que mi colega Carolina ya hizo referencia, y que tiene que ver con pues, que los espacios donde se hace política siguen estando generizados, donde las comisiones siguen estando, digamos, siendo asignadas a mujeres y a hombres en función de estereotipos, etc. Hasta ahí no ha llegado, digamos, con toda contundencia el impacto de estos cambios legales, y nos hace pensar que quizá no sea suficiente con cambios legales, o por lo menos con cambios a nivel constitucional, para llegar hasta estos, digamos, espacios más acotados, pero no menos importantes, de la forma en la que se hace política. Entonces, creo que esto es fundamental porque nos permite no solamente ver lo que pasó, sino pensar en lo que podrá ocurrir, sobre todo ahora que tenemos nuevos retos que han derivado de la reforma constitucional que se hizo en 2019, la reforma que conocemos como de paridad en todo, a la que me refiero un poquito más adelante sobre el final, si me lo permite. El tercer punto que me gustaría hacer, y sobre el que ella hablaba, tiene que ver con la idea de representación. No creo que pueda explicar mejor lo que ya dijo Carolina, lo que ya dijo Flavia, pero me gustaría simplemente complementarlo diciendo que la representación es una cuestión compleja. Es una cuestión compleja, obviamente, gracias a Hannah Pitkin y otras autoras, la hemos desagregado en las 4 dimensiones a las que ya hacíamos referencia, pero aún nos falta mucho por saber para comprender cuáles son las interacciones en sus distintas dimensiones. Sabemos que es importante que haya más mujeres, sabemos que eso no es suficiente para que la representación simbólica cambie completamente, ni la sustantiva. Pero aún así, aún con los avances que creo que tenemos en el análisis de las relaciones entre unas y otras dimensiones, nos hace falta profundizar para ver qué aspectos específicos de la representación simbólica o de la representación descriptiva contribuyen a generar mayor igualdad en la participación en los espacios legislativos y en otros espacios políticos. Es una cuestión compleja sobre la que tendremos que analizar más, creo yo. Ahora, para concluir, ¿cuáles son los retos a futuro? Yo creo que me gustaría hablar en 2 dimensiones sobre los retos y a futuro. Uno tiene que ver con una cuestión académica, una cuestión más concentrada en el trabajo que hicimos nosotros en el libro. Por un lado, creo que hace falta que promovamos parlamentos sensibles al género. Esto ya lo decían mis colegas también. Pasa por cambiar la forma en la que se trabaja en los congresos, cambiar los horarios, cambiar las sedes de las reuniones, las prácticas que se tienen en las reuniones entre legisladores, entre las personas que forman parte de los equipos de los legisladores, etc. Segundo lugar, es importante que identifiquemos actores críticos que integraron las coaliciones amigables al género y que propiciaron cambios importantes en algunos congresos y que se diferencian de lo que ocurrió en otros lugares. Hace falta también profundizar en las interacciones entre instituciones formales e informales. Es decir, de qué manera, por ejemplo, las reglas mediante las que se eligen a las mesas directivas interactúan con otras reglas que no están escritas, pero que son igualmente relevantes a la hora en la que se hace política. También creo que es fundamental reconceptualizar la idea de representación política y ver las interacciones entre esto. A esto ya me referí y no me detengo más. Hace falta también que conozcamos las redes de colaboración y apoyos entre mujeres. Es decir, que observemos a las mujeres dentro de los congresos, pero también la forma en que las mujeres y los hombres se articulan con otras personas fuera de los congresos y cuáles son los repertorios que tienen para actuar en conjunto. Es decir, hay veces se presentan iniciativas, pero las iniciativas que vemos son solamente una porción de una estrategia más amplia que tiene un vínculo con lo que ocurre fuera y que puede cobrar la forma de litigios, por ejemplo, en algunos casos, o de manifestaciones en la vía pública. En fin, hace falta que podamos observar
lo que ocurre en los congresos y su dimensión exterior a los congresos. Ahora, quizá por el sesgo que tengo yo en los temas que me interesan, Ernesto me hizo favor de leer una reseña curricular donde se decía que me interesan las instituciones judiciales y las he investigado. Y efectivamente, parte de lo que con las colegas, con Sebastián, a quien echamos mucho en falta hoy, he discutido es qué va a pasar o qué esperaríamos que pasara si hiciéramos este libro ahora que tenemos la reforma de 2019, la reforma de paridad en todo, y que, entre otras cuestiones, bueno, amplía los alcances de la paridad y, por otro lado, incluye, entre otras cuestiones, a otros órganos del Estado. Les leo, por ejemplo, una fracción del artículo 94, dice el artículo 94. La ley establecerá la forma y procedimientos mediante concursos abiertos para la integración de los órganos jurisdiccionales, observando el principio de paridad de género. Es decir, el principio de paridad de género ya no es solamente una cuestión de los órganos de representación política, sino también de los órganos a cargo de impartir justicia. Y creo que ahí tenemos una tarea pendiente como académicos, pero también una tarea pendiente como personas que están en los espacios públicos para ver qué es lo que podemos aprender de los hallazgos que tienen investigaciones como la nuestra en lo local y también otras en lo nacional, para la experiencia que estamos viviendo y que necesitamos analizar en cuestiones como la de los poderes judiciales. Para darles un dato muy rápido. En el Poder Judicial de la Federación, por lo menos hasta los últimos datos que tengo, la distribución entre juezas, magistradas y jueces, magistrados era como de 20-80. Es decir, había 4 hombres por cada mujer. Me refiero a los titulares de órganos judiciales. Obviamente el reto es mayúsculo. Y es mayúsculo porque hace falta revertir esto, y revertir esto posiblemente no será fácil, pero sí servirá para tener sentencias con mayor perspectiva de género y para conseguir o para comenzar a conseguir parte de los cambios que observamos ya en los poderes legislativos y que obviamente siguen teniendo muchos retos frente a sí, pero donde sí observamos los cambios que hemos hablado hoy. Entonces, yo dejaría aquí mi intervención, reiterando mi agradecimiento. De verdad es un honor estar aquí. Es un honor a más que estar junto a Flavia, junto a Carolina, de quienes he aprendido tanto en este proceso y a quienes ya quiero ver pronto presencialmente. Muchas gracias, Camilo, te lo agradecemos. Yo quisiera reiterar que el honor es todo nuestro, pero déjenme decirles que voy a tener, bueno, es fantástico lo que tú has comentado con respecto a este respaldo del derecho constitucional en estas transformaciones, a los retos futuros, a las tareas pendientes. Qué bueno que pones también el ejemplo de lo que está sucediendo en el sentido contrario en el Poder Judicial o los rezagos que hay ahí. Pero déjenme decirles que voy a tener que romper el protocolo de este foro, porque es tal la cantidad de preguntas que nos están llegando y es tal cantidad de lo que está provocando las intervenciones de ustedes, que me gustaría, por respeto al entusiasmo de nuestros espectadores, que pudiéramos desahogar algunas de estas preguntas, si les parece bien a ustedes. Hay preguntas de todo tipo, algunas ya han sido un poco quizás respondidas por ustedes, pero, por ejemplo, preguntan, ¿cuál creen que sería el mayor impacto en la sociedad mexicana al lograr una mayor representación sustantiva de las mujeres? No sé si alguno de ustedes quiera comenzar con respondiendo esta pregunta. Flavia, ¿tú quieres comenzar con esta? Sí, claro, pensé que Carolina iba a levantar la mano, pero por eso me quedé quieta. Encantada. Es una pregunta sumamente interesante. En sí mismo el hecho de que haya más mujeres es un valor, y eso tiene que quedar bien claro y tiene que ser enfatizado, ¿no? Como bien señalaba Camilo, ¿no? En esas conversaciones que teníamos, ¿no? Durante muchísimos años hemos invisibilizado el poder de las mujeres y hemos pensado que vivíamos en democracia independientemente
de quién ganaba las elecciones, de cuáles eran las demandas y los intereses que se representaban, y de cómo se canalizaba esa desigualdad. Nosotros mismos, desde las disciplinas, hemos reproducido conocimiento con sesgo de género. Es decir, que no es que la sociedad iba por un lado y las academias o la intelectualidad iba por otro lado. Al contrario, todos somos productos de una misma sociedad o de varias sociedades los que vamos migrando, ¿no? Por tanto, el hecho en sí mismo de poner voz a la mitad de la población ya es un impacto importantísimo. A mí me encanta cuando viajaba, ahora hace tiempo que no lo hago por la pandemia, pero en las conversaciones con personas que no son mexicanas, siempre me preguntan, pero ¿qué es lo que pasó en México? ¿Qué es lo que hay en México que tú siempre dices que es distinto a lo que pasó en otros países de la región? Bueno, yo siempre les digo, o sea, México hizo esta revolución o está haciendo esta revolución de la presencia de la misma manera que otros países de la región la han hecho, no hay que decir que solo México, pero aquí, y esto siempre se lo digo a mis estudiantes, en México hacemos las cosas un poquito más tarde, pero cuando las hacemos, les enseñamos a los demás cómo deberíamos hacerlas, ¿no? Yo vengo diciendo esto hace 20 años, cuando vivía en Salamanca, en la Universidad de Salamanca, le decía a mis estudiantes, aprendan de la experiencia mexicana. Y esta nuevamente es una lección, un ejemplo de cómo, si bien México no ha sido el primero que puso el énfasis en que era importante romper los candados que tenían los partidos políticos que impedían que las mujeres fueran candidatas, porque en el fondo es eso lo que se transformó inicialmente, Argentina fue el que comenzó haciendo esto. Cuando México se pone, perdón la expresión, se pone las pilas, es decir, cuando México enfoca un grupo de personas en diferentes ámbitos, ¿no? En la academia, pero fundamentalmente en la política, las autoridades electorales, las y los abogados litigantes que luchan por los derechos, las mujeres defensoras, ¿no? Que siempre son las más olvidadas, Ernesto, o sea, nadie le presta atención. Unas mujeres que ponen su cuerpo por defender a otras mujeres, las activistas, es decir, estas personas visualizaron, visibilizaron y presionaron para que nuestra democracia fuera una democracia. Entonces, tomando en cuenta esta respuesta de qué impacto genera mayor representación de las mujeres en términos sustantivos, es que la agenda queda pendiente. Esta transformación está inconclusa si toda esa energía, si todo ese flujo, si todos esos esfuerzos por poner más mujeres en las instituciones no transforman la manera de ejercer el poder, no transforman las respuestas que el Estado le da a los problemas de las mujeres y de los hombres. Nos quedamos inconclusos, y en lo personal, y estoy hablando a título personal, no quiero poner esta frase en boca de mis colegas a quienes respeto y admiro, y mucho menos a mi universidad y mucho menos a mi equipo de investigación, pero para mí no es democracia cuando la mitad de la población no puede ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que la otra mitad de la población. Entonces, ¿qué impacto tendría, pongámoslo en positivo, una representación sustantiva? Si entiendo como representación sustantiva una serie de políticas públicas orientadas a reducir las desigualdades, orientadas a hacer un Estado más feminista, orientadas a la autonomía de las mujeres, a mayor respeto al derecho a decidir. Si estamos pensando que representación sustantiva es eso, porque podría ser que alguien pensara que es otra cosa, pues yo diría que más mujeres en los espacios de poder debería contribuir a una democracia, a la construcción de una democracia más plena con igualdad sustantiva. Y en lo personal, repito, yo sé que estoy siendo muy exigente, a mí me gustaría vivir en esa democracia. Porque lo otro todavía para mí no es democracia.
Clarísimo. Muchas gracias por tu elocuente respuesta. De verdad te lo agradecemos mucho, Flavia. Curiosamente viene una pregunta ligada a lo que estamos comentando y que le pediría ahora a Carolina si nos ayuda a responder. La preguntan, ¿son posibles acciones inmediatas desde la legislación para que las mujeres ejerzan realmente su participación? Es una gran pregunta. Matizaré un poco porque me parece que ya la están ejerciendo. O sea, también el hecho de que hay tantos obstáculos no quiere decir que no hay representación, que no hay representación efectiva. El hecho de que tenemos el principio de paridad que hace rato Camilo explicaba, incorporado, reconocido desde la Constitución, pues es el resultado de representación efectiva de las mujeres, ¿no? O sea, eso no fue un regalo de los legisladores hacia las mujeres de México, sino eso fue una conquista que las mujeres desde la política, desde los movimientos feministas de mujeres, desde diferentes pues, ámbitos han estado buscando, ¿no? Y lo han logrado materializar. Entonces, creo que hay que estar como... no quisiéramos dejarlos tampoco con esa perspectiva de que todo falta y que tenemos puros obstáculos enfrente, ¿no? O sea, hay que creo que reconocer, Flavia hace rato explicaba, o sea, el avance de México para lograr la paridad, el hecho de que hoy haya más legisladoras que legisladores en los congresos estatales en México, son logros realmente fantásticos en muy poco tiempo y que pueden ser objeto de envidia, digamos, o por parte de muchas otras sociedades, ¿no? Y bueno, habiendo dicho eso, yo también soy de la idea de que los cambios legislativos, y lo decía también Cami hace rato, tienen cierto límite en cuanto a su capacidad de cambiar las cosas. Es decir, por un lado, pues por decreto no todo cambia como por arte de magia. Casi siempre, pues muchos de los cambios van a enfrentar ciertas resistencias y casi siempre se necesita cierto periodo de adaptación para que los cambios realmente empiecen a permear y empiecen a generar unas nuevas conductas o nuevas relaciones sociales, nuevos comportamientos por parte de las personas. Entonces, me parece que en general contamos ya con un marco muy avanzado. El reconocimiento de la paridad en todo en 2019 a nivel de la Constitución Federal, que fue permeando hacia las constituciones y marcos legales estatales, creo que pues es lo que hemos estado buscando, ¿no? Y creo que en ese sentido ya hay poco que la ley pueda hacer. Quizá precisar algunos de los elementos de la paridad en todo para que ya no quede duda a nadie que la Jucopo tiene que ser paritaria, que las mesas directivas deben ser paritarias, que todas las comisiones deben ser paritarias, que se pueda hacer alternancia en la presidencia de las comisiones, por ejemplo, entre una y otra legislatura para promover, como buscar esos mecanismos que permitan una mejor implementación del principio de la paridad que ya tenemos reconocido, que la Suprema Corte tiene que llegar a ser paritaria algún día o quizá, ¿no? Como decía Ruth Bader Ginsburg, con la mayoría de mujeres alguna vez y que no nos sorprenda que haya más mujeres que varones en un espacio de estos, ¿no? Entonces creo que quizá hay algunas precisiones, en particular en los estados, porque también lo que hemos observado en varias investigaciones, en esta y en alguna otra que hemos hecho con Flavia sobre las legislaciones relativas a la violencia política en razón de género, los estados no siempre bajan, digamos, plenamente las normas o los principios constitucionales que se reconocen en nuestra Carta Magna Federal. A veces hay ahí algunas imprecisiones o algunas lagunas o simplemente restricciones, digamos, frente a lo que se adapta en el ámbito nacional. Entonces, sí creo que hay algunas, en particular esas precisiones que se podría hacer en la ley, pero creo que tenemos que también ir mirando a cómo cambiamos las conductas, a qué tipo de políticas públicas necesitamos para lograr la igualdad plena en todos los ámbitos de la vida, porque tampoco podemos creer que la política va aparte, ¿no? Que en la política vamos a poder lograr una igualdad plena, la incidencia plena de las mujeres, cuando esta no ocurra en otros ámbitos en los que pues, convivimos en nuestra sociedad, en el trabajo, en la educación, en la vida económica, cultural, ampliamente entendida.
Entonces creo que lo que necesitamos quizá más que legislaciones son políticas públicas encaminadas a transformar las relaciones sociales de género, a que las tareas de cuidado se empiecen a valorar como un fundamento del funcionamiento de nuestra sociedad, donde el Estado intervenga para garantizar a todas las personas que lo necesiten el acceso a los cuidados, y aquí por supuesto no son solo personas menores de edad, pero también personas enfermas o crónicamente o temporalmente, personas con discapacidad, desde personas adultas mayores, hay toda una diversidad de tareas de cuidado. Necesitamos, yo tengo varias ideas muy concretas, como por ejemplo, reformar por completo la parte de las licencias de maternidad y paternidad, eso de que los señores 15 días, eso bueno, está bien, quizás un buen inicio, pero en realidad no cambia nada, ¿no? Y no va a cambiar nada hasta que sean 90 y 90, ¿no? O 6 meses y 6 meses ya, si quisiéramos mirar a los ejemplos escandinavos, ¿no? Entonces, ahí hay una serie de oportunidades, yo creo que muy importantes, y ojalá justo con la llegada de cada vez más mujeres y cada vez más mujeres feministas, vayamos cada vez más fuertemente avanzando en esa dirección. Muchas gracias Carolina. Pues también las propias respuestas están generando más preguntas. Aquí hay una pregunta que yo sí quiero lanzarla a ustedes, porque dice, tiene razón la doctora Flavia, que los mexicanos nos tardamos, pero lo hacemos bien, pero también somos expertos en hacer trampas, y como dice el doctor Camilo, dice, sí, es fantástico lo que se ha hecho en el derecho, pero ¿qué opinan? Y vamos a dejársela aquí al doctor Saavedra para que nos conteste de las trampas que hacen los partidos políticos al postular mujeres para cumplir con las cuotas de género, y luego con trucos y por la fuerza las obligan a pedir licencia, y entonces son sus suplentes hombres los que ocupan los escaños. ¿Qué opinas, mi querido Camilo? Gracias por la pregunta. Me parece que, como muchas personas, opino que esto es bastante negativo, porque obviamente contradice al objetivo o al fin último que buscamos, que es generar una sociedad más igualitaria y que los intereses de las personas estén mejor representados en esos espacios que son los órganos legislativos de representación, y por lo tanto que la diversidad de intereses sociales y que demandas como por ejemplo estas que mencionaba Carolina respecto a las licencias de paternidad y maternidad puedan convertirse en ley o puedan convertirse en políticas públicas, pues estamos más lejos de eso con este tipo de simulaciones. Lo que yo me preguntaría, más allá de la opinión que tengo yo sobre esto, es, y esto tiene que ver con lo que decían las colegas y decíamos antes, es ¿qué es lo que permite esto? Lo que permite esto, ¿qué facilita que existan este tipo de simulaciones o este tipo de prácticas? Pues obviamente hay una dimensión, digamos, que podríamos llamar de cultura jurídica, ¿no? Que es muy difícil transformar, por lo menos en el corto plazo, justamente porque está asociado a valores, etc. Entonces, ¿qué sí podemos hacer? Pues obviamente podemos ir sembrando semillas que puedan justamente ir transformando estas cuestiones, no solamente en el tema cultural, sino en el tema ya propiamente legislativo y de las sanciones. Esto se ha hecho, el ejemplo clásico es el caso de las Juanitas, la sentencia de la Sala Superior, etc. Pero debe haber otras cosas que podamos observar y que tienen que ver con las reglas informales, ¿no? Con la expectativa que existe en los partidos de, bueno, pues ahorita le doy la vuelta a esto. Y también con la forma en la que actúan e intervienen otras autoridades en permitir que esto se formalice o contenerlo, ¿no? ¿A qué me refiero? En México tenemos, para bien y para mal, un sistema electoral muy regulado. Tenemos, digamos, muchas reglas, las reglas de la Constitución, las leyes generales, las leyes locales, etc. Y tenemos también muchísimos actores que participan en la aplicación y en la revisión de conflictos. Y esto lo que hace es que sea muy importante
lo que se hace ya no solamente desde la ley, sino la forma en la que interpretan en las sedes administrativas, en el INE, por ejemplo, en los organismos públicos locales electorales, estas reglas. Y por supuesto, para regresar al tema con el que cerraba la vez pasada, en mi intervención anterior, la forma en la que interpretan los órganos judiciales los alcances de esas reglas. Pongo un ejemplo. El tema de las Juanitas tiene, digamos, el caso de la sala superior, pero no, ahí no acabó el problema de hasta dónde llega la paridad. La paridad quedó en la Constitución en 2014 como principio del artículo 41, pero digamos, lo que la Constitución en ese momento era muy explícita respecto de los legisladores federales y locales. Sin embargo, no nos aclaraba bien cuáles eran los alcances de la aplicación del principio de paridad en el caso de los ayuntamientos, las presidencias municipales, las regidurías, las sindicaturas. Y ahí tuvimos en los años posteriores a 2014, pues distintas formas en las que se aterrizó esto en las entidades. Una investigación que realicé hace tiempo detectó al menos 18 entidades donde esto fue un problema. Y terminó resolviéndolo la Suprema Corte de Justicia. ¿Y por qué es importante esto? Porque en algunos lugares fueron más favorables hacia la paridad y que se extendiera a los ayuntamientos, en otros lados no, etc. Y al final esto, como tantos otros casos, acabó siendo resuelto por pues, quienes se encargan de interpretar en última instancia la Constitución, en el caso de las acciones la Corte, y fue importante porque de alguna manera estableció pautas para ver cuáles eran los alcances y si teníamos que llegar hasta las autoridades más cercanas todavía a la gente, que son esas. Entonces, para cerrar, yo opino que es muy negativo, pero opino que lo que nos hace falta y que es parte de del privilegio que tenemos nosotros como académicos, es poder tener el tiempo de observar la realidad y analizar qué es lo que está ocurriendo en la práctica para, con base en esta evidencia, poder mostrar cuáles son, digamos, las potenciales soluciones a estas cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias, Camilo. Y desde luego eso me lleva, aunque tú lo has empezado a contestar y sobre todo Carolina lo mencionó, a plantearles a ustedes tres esta pregunta, que si les parece le pediría que comenzara a responder la doctora Flavia. ¿Qué políticas específicas considerarían que serían importantes que las legisladoras mexicanas impulsaran más? Creo que esa pregunta la contestaron ya tanto Caro como Camilo, ¿no? Así es. Y aquí deberíamos como hacer como un salva, ¿no? Es decir, acá no se trata de imponer unas políticas a unas personas, menos desde la academia. Aquí lo que se trata es que se haga política y que las personas en su diversidad tengan las mismas posibilidades de impulsar las políticas que consideren. Yo como académica no podría recomendar cuáles son las políticas que deben impulsar ni las mujeres ni los hombres. Yo como ciudadana podría tener interés que se impulsaran unos determinados tipos, ideológicamente hablando, de decisiones que me satisfacen más a mí respecto a cómo creo que el Estado debe actuar. Yo no sería partidaria de decir, ay, las mujeres tienen que impulsar tales y tales y tales políticas. Yo solamente suelo decirlo una y otra vez, suelo recordarle a las mujeres políticas que ellas en su libertad y en su capacidad de decisión y en su autonomía deberían impulsar aquellas políticas que más se adecúen a su ideología. Solo les digo que recuerden que para que ellas pudieran acceder a esos cargos hubo toda una lucha de un movimiento social, el movimiento feminista y el movimiento separatista, que luchó para que las mujeres pudieran llegar a esos espacios. Por tanto, yo esperaría que en democracia tuviéramos la inteligencia colectiva y la capacidad pedagógica de hacer entender que no todos vamos a pensar igual sobre cómo se resuelven los problemas. Lo que deberíamos tener todos es la misma capacidad para resolver los problemas y que no existieran obstáculos que
frente a determinados procesos de toma de decisiones favorecen a que, por ejemplo, los hombres puedan resolver determinadas cosas de una manera y que las mujeres no puedan hacer oír su voz. En igualdad de condiciones, la cancha debería estar pareja. ¿Cómo va a estar la cancha Argentina-México en el próximo Mundial? La cancha tiene que estar pareja, ¿sí? Eso es lo que deberíamos nosotras y nosotros como personas preocupadas por la democracia construir. No imponer un mandato de cómo deben actuar. A mí, como mujer, como ciudadana, no como académica, me gustaría que se impulsaran políticas que tuvieran que ver con la reducción de las desigualdades, que tuvieran que ver con la autonomía de las mujeres, que tuvieran que ver con que las mujeres tuvieran toda una red que les ayudaran a cumplir sus metas, sus objetivos, y que además fuera libre de violencias y sin prejuicios ni estereotipos, ni de género ni de nacionalidad, ¿no? Esta obsesión de ¿y de qué país eres? Da igual de qué país es uno. Si uno está inserto en una comunidad, si uno contribuye a su comunidad, si uno procura por su comunidad. Lo mismo las mujeres, ¿no? El tema está en que durante mucho tiempo se estigmatizó, ¿no? Y esto también la investigación está intentando atajar esta idea. Ahora que llegaron las mujeres, entonces ahora ellas sí van a hacer los cambios que requieren las sociedades. Y cuando llegaban los hombres, ¿le preguntaban lo mismo? Porque yo no escuché que le preguntaran lo mismo. Ay, doctora Flavia, ahora que llegaron sus mujeres al Congreso, me acuerdo el 2 de julio del 2018, así los periodistas me llamaban, ¿no? Ahora que llegaron sus mujeres, ¿ellas sí van a saber hacer las cosas? Y yo tuve que responder. Cuando eran mayoría hombres, ¿usted llamaba a alguien a preguntarle eso? Hay como una doble culpa, como un doble criterio, como un doble rasero. Acá, si vivimos en una democracia, debemos asegurar todas, todos y todes, que todas, todos y todes tengamos las mismas oportunidades de acceder y ejercer el poder. Y que it's politics, es decir, esto es el juego de pesos y contrapesos dentro de los partidos, esto tiene que ver con la disputa ideológica, y bueno, en algunos momentos las mujeres y los hombres tendrán más oportunidades y posibilidades de impulsar determinadas políticas si cuentan con los votos y cuentan con los apoyos. Eso es la democracia. No que yo por ser mujer o él por ser hombre tenga prioridad o tenga privilegios y estén obligados a defender unos determinados intereses. Yo tengo un montón de amigos hombres feministas, porque el feminismo es una manera de entender las cosas, que por supuesto no se ponen delante del movimiento, se ponen atrás, se ponen como aliados, como aliades, y que muchas veces en su manera de pensar y en su manera de hacer las cosas me representan más que otras colegas que por ahí tienen una manera distinta de pensar a como yo pienso. Entonces, a mí me gustaría que esta conversación también apostara por el pluralismo, apostara por el respeto mutuo y apostara por el derecho a la diferencia, el derecho a pensar distinto. Muchísimas gracias, Flavia, muchísimas gracias. Yo le pediría a quien nos escucha que por favor no vaya a hacer preguntas o comentarios con respecto a este asunto de que en el Mundial puede haber cancha pareja entre México y Argentina. Lo dejamos por favor ahí. Pero bueno, voy a otra pregunta. Por lo que tú comentabas, querida Flavia. Nos vemos igual en el Mundial. Muy bien. Nos preguntan si pueden ustedes comentar qué país propone un modelo ideal para incluir a las mujeres en distintas esferas sociales, sobre todo en la política, y por lo que tú referías, qué país puede tener avances importantes en esta materia en el área latinoamericana. Caro, ¿quieres contestar? Claro, con mucho gusto. Pues yo creo que modelos ideales no hay, ¿no? O sea, creo que cada caso es diferente, cada sociedad, cada país es diferente y creo que es fundamental que miremos a los otros, que aprendamos de las experiencias comparadas, de las experiencias de los otros países y que de ahí tomemos lo que uno ha resultado efectivo
pero también que lo adaptemos, por supuesto, a las condiciones propias, ¿no? O sea, no se trata, me parece, de copiar o de trasladar ciertas soluciones, porque además hay también justo análisis comparado evidencia que no funciona, no funciona de esa manera, ¿no? Cuando simplemente copiemos tal cual, es casi cuando uno podría copiar la tarea, pero se equivoca de pregunta, ¿no? Y resulta que no tiene su 10, ¿no? Es un poco en esa lógica. Las condiciones de las sociedades, aunque haya ciertos patrones compartidos, tienen sus particularidades que requieren atenciones y soluciones específicas. Por supuesto, en esa perspectiva comparada, podríamos decir que los países latinoamericanos, entre ellos justo México, han logrado articular mecanismos que de manera muy efectiva en muy poco tiempo han permitido incrementar la representación política de las mujeres, ¿no? Y muchos países hoy están justo mirando a nuestra región para ver cómo hacerlo, cómo implementar las cuotas, cómo implementar la paridad de una manera realmente efectiva. Pero al mismo tiempo, lo que estamos observando en nuestra región, que a ese incremento de la representación descriptiva, o sea, numérica de las mujeres en los espacios públicos, necesariamente está acompañada con mejoras en otros ámbitos. O sea, no estamos observando una disminución de violencia que las mujeres enfrentamos en todos los ámbitos de la vida, no solamente en la política, pero también en la vida en la calle, ¿no? En la vida social, en las universidades, en el trabajo y pues donde vayamos en realidad. Tampoco necesariamente estamos viendo mejora en algunos otros indicadores, como podrían ser salarios igualitarios, una mayor fuerza económica, presencia laboral, etcétera, etcétera. En particular ahora en el contexto de la pandemia que lamentablemente pegó a todas nuestras sociedades, pero dentro de todas ellas pegó de manera más fuerte a las mujeres. En cuanto a este tipo de políticas, digamos de corte social, económico, para lograr la igualdad en estos ámbitos, definitivamente pues entre los países, si ustedes revisen cualquiera de los índices que busca analizar esto, que busca comparar esto, podría ser este de la ONU, podría ser el del Banco Mundial, donde miremos, los países escandinavos están liderando en esa parte, ¿no? Son quienes tienen las políticas sociales pues, más desarrolladas, que han logrado mayores equilibrios en las tareas de cuidado, una mayor inserción de las mujeres en el ámbito laboral y pues un largo etcétera. Eso tampoco quiere decir que son paraísos y que no hay cosas negativas y que no hay todavía los ámbitos en los cuales las mujeres se sienten o están relegadas, ¿no? Por ejemplo, esa ruta escandinava hacia la igualdad, pues tomó 40 años para relativa paridad en la representación política, ¿no? Cuando de este lado lo hemos resuelto de manera bastante más rápida. Entonces creo que hay que mirar estos diferentes contextos, hay que aprender de ellos lo mejor, pero siempre hay que pensarlo desde donde uno está, desde los problemas específicos que tiene una sociedad y los objetivos que esta sociedad pretende lograr. Y es muy en sentido lo que decía Flavia, de que no podemos decir esa es la receta para todos, ¿no? Ese tamaño, ese diseño funciona, pero sí podemos decir a partir de la observación de qué parece funcionar en qué contextos, ¿no? Y en ese sentido, ahí sí estar aprendiendo y teniendo la oportunidad de incorporar ciertos mecanismos al terreno propio. Muchísimas gracias, Carolina. Nos están preguntando que cómo pueden conseguir el libro. Y ahí creo que omití yo al principio narrar que el libro pues se ha publicado originalmente en inglés, que está en proceso el asunto de su traducción al español, pero no sé si quieran decir algo específico sobre esta pregunta de cómo lo pueden conseguir. Pues el libro efectivamente es un libro que ha sido publicado por una editorial que tiene los derechos del libro y por tanto el libro se vende, ¿no? Estamos intentando ver la posibilidad de que se pueda traducir al español y que esté accesible a toda la comunidad, pero en estos momentos no tenemos más información que esto, ¿no? Que por el momento es... no es que nosotras o nosotros recibamos regalías, ni mucho menos, porque ya saben cómo es esto del conocimiento, pero es un libro que se vende.
no es un libro que esté disponible de acceso, digamos, de descarga y demás. Esperamos que en algún momento el libro esté disponible en español, y mientras sí hemos ido publicando en el propio Universal, hemos publicado una columna contando los hallazgos de la investigación, y estamos muy agradecidas y agradecidos. Y también en otros medios hemos ido publicando textos cortos donde resumimos ideas concretas relacionadas al libro, que las pueden encontrar poniendo nuestros nombres o nuestros apellidos y poniendo la palabra representación. Ahí van a ir encontrando diferentes opciones. Y además tenemos un portal donde nosotros le llamamos cariñosamente Polis Paritaria, porque es como le llamamos a este grupo de investigación, que tiene una cuenta de Twitter donde ahí difundimos los productos que vamos sacando vinculados a este proyecto, y el portal es sobre representación paritaria. Entonces, si ponen representación paritaria, pueden todas las bases de datos, los materiales que vamos publicando, si quieren conocer más del proyecto, lo pueden descargar de ahí. Perfecto. Pues esperamos que pronto tengamos la versión en español, porque como ustedes vieron va a ser muy, muy, muy comprado. Felicidades. Gracias. Ya estamos casi en tiempo del cierre de nuestro foro. Yo quisiera pedirles una intervención final, y ahora vamos a comenzar al revés, si me lo permiten. Vamos a darle la palabra en primera instancia a nuestro amigo Camilo Saavedra. Camilo, una intervención final, por favor. Simplemente reiterar mi gratitud por el espacio, por el tiempo que las personas que nos escuchan dedicaron a eso, a escucharnos. Reiterar también pues mi gratitud por poder haber tenido el privilegio de dedicarme a esto, de pensar en este proyecto, y invitar a todas las personas que nos escuchan no solo a leer el libro, por supuesto, sino a pensar en nuestra vida cotidiana todo lo que ha cambiado o puede cambiar justamente a raíz de transformaciones como sobre las que estamos conversando hoy. A mí las preguntas, más que tener una pregunta, una respuesta, digamos, única y contundente a las preguntas que nos compartiste y que surgieron del público, esas preguntas me evocaron preguntas sobre, por ejemplo, las transformaciones que yo veo en mi relación con mis colegas aquí en el instituto, o con mis vecinas y con mis vecinos, y la forma en que estos intereses de ellas, de ellos, se pueden reflejar y pueden ser procesados de manera pacífica y distinta, justamente cuando las personas, hombres y mujeres, participamos en condiciones de mayor igualdad en la política. Entonces, pues muchas gracias de nuevo, ha sido de verdad un privilegio, y espero que nos volvamos a ver pronto. Muchas gracias, Camilo. Te toca a ti, Carolina, una intervención final. Yo también pues agradezco, igual que Camilo, esa oportunidad, este espacio, por supuesto a todo el público que nos ha acompañado y por sus preguntas. Ese es lo que estamos buscando en realidad, detonar una conversación que se pregunten y que nos pregunten. Nosotros mismos nos quedamos con muchas dudas todavía. A partir de ese libro nos despertó también varias nuevas líneas de trabajo a futuro, y realmente es un privilegio tener estos espacios donde podemos pensar, donde podemos discutir, reflexionar sobre lo que está pasando, y yo creo que en especial celebrar los logros de la paridad en México y en otras latitudes también, identificar con claridad cuáles todavía son los obstáculos que las mujeres enfrentamos en la vida política, pero también en otros ámbitos. Y creo que con lo que quisiera que nos quedáramos es con esa reflexión final de que se reconozca, de que reconozcamos la importancia y valor intrínseco que tiene la representación política plural, diversa, paritaria. Eso ya en sí mismo es un enorme logro de nuestra sociedad, es algo plenamente positivo, y es algo que estoy convencida poco a poco y cada vez más va a derivar en transformaciones de nuestra vida social, nuestra vida política. Así que muchísimas gracias por compartir con nosotros este espacio. Al contrario, Carolina, muchas gracias. Mi queridísima Flavia.
Mira, Ernesto, yo estoy agradecida, además de lo que han señalado Camilo y Carolina, por una cuestión. Generar este tipo de espacios nos permite transferir conocimiento a la opinión pública. Y esa debería ser nuestra gran tarea como investigadoras e investigadores académicos, ¿no? De cualquier universidad, pero especialmente a quienes tenemos el honor y el orgullo de formar parte de la Universidad de la Nación. La Universidad de la Nación está pensando en los problemas nacionales y este es un problema de nuestro país. Este es un problema que te afecta a la democratización mexicana. Claro que sí que hemos hecho avances importantes en la democratización del país, pero todavía hay retos. Y esta investigación lo que evidencia es que esa democratización es desigual. No es lo mismo pensar la democracia a nivel nacional que pensarla en las comunidades o en los estados o a nivel local o a nivel estatal. Yo estoy profundamente convencida de la necesidad de la democratización local. Necesitamos llevar el mismo acceso y ejercicio de los derechos a todos los rincones del país. Y en esa tarea nuestra universidad y nosotros a través de un proyecto de investigación y de un equipo de investigación diverso, plural, muy interesante, que está articulado en este momento bajo el Instituto de Investigaciones Jurídicas de nuestra universidad, estamos comprometidas y comprometidos a aportar en la discusión y en la conversación, en la generación de conocimiento y en la transferencia del conocimiento. Y espacios como este, de la mano del Universal y de la mano de la Fundación Miguel Alemán, y de todos los medios que nos están viendo y nos están ayudando en esa conversación, es lo que realmente a nosotros nos importa y nos interesa. No queremos generar un conocimiento para que quede guardado en nuestros box o en nuestros libreros, sino que queremos un conocimiento que ayude a pensar y que ayude a construir democracias más fuertes en nuestra región. Así que inmensamente agradecidas y agradecidos. Esta ha sido una oportunidad de lujo y esperemos que las personas que nos están acompañando puedan seguir estando en contacto con nosotras a través de las redes sociales, a través de nuestro portal, porque se trata de conversar y se trata de construir una comunidad más amable para todas, todos y todes. Estoy seguro que así va a ser, querida Flavia. Los agradecidos de verdad somos nosotros. Yo quiero disculparme con todas las personas que enviaron preguntas que ya no nos dio tiempo a responder. Pero bueno, como ustedes vieron, qué extraordinario, qué celebración es el espectáculo de la inteligencia que hemos tenido esta tarde aquí en este foro. A nombre de la Fundación Miguel Alemán, de su director aquí presente, el doctor Alejandro Carrillo Castro, de su presidente, el licenciado Miguel Alemán Velasco, de doña Claudia Alemán, les agradecemos a ustedes muchísimo su participación. Desde luego, a nombre del Universal, muchas gracias por haber aceptado que hiciéramos este foro. Y quiero también agradecer el enlace que han tenido los medios aliados de este espléndido grupo de periódicos asociados en red, El Informador de Jalisco, El Debate de Sinaloa, Pulso de San Luis Potosí, Diario de Yucatán, El Siglo de Torreón, Frontera de Baja California, Frontera de Tijuana y Crónica de Baja California, por habernos acompañado, por sumarse a la transmisión de este foro, a la transmisión de estos conocimientos, a como lo menciono yo de verdad con mucha emoción, a este espectáculo de inteligencia que hemos tenido esta tarde. Muchas gracias a ustedes, panelistas de lujo. Muchas gracias a todos nuestros espectadores y que tengan muy buenas tardes.